Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Hemos escuchado este versículo antes de proclamar el Evangelio. Son unas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaros qué bonito, porque es la manera que tenía de rezar la primerísima comunidad cristiana. La comunidad cristiana que nace de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Una comunidad, además, que tenía muchas dificultades, que estaba perseguida, y rezaba así: abre nuestro corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Y esto es algo que cada uno puede hacer de forma individual, personal, en su casa, cuando reza, pero tiene mucho más sentido cuando lo hacemos juntos, porque no vivimos la fe solos, como si fuéramos islas desiertas. Formamos una comunidad, formamos parte del pueblo de Dios. Necesitamos escuchar juntos, enriquecernos juntos de la palabra de Dios. Necesitamos el testimonio de los hermanos que saben aceptar la palabra de Dios cuando a mí me cuesta aceptarla, porque eso me enriquece, ¿no? Y quizás esto es una de las cosas que debiéramos pedirle al Señor con mayor insistencia, porque yo creo que es muy lícito que le pidamos a Dios muchas cosas, todas muy buenas y a lo mejor muy necesarias, pero quizás de las cosas más importantes que tenemos que pedir para nosotros, para los demás, para nuestra familia, es que sepamos aceptar la palabra de Dios, porque a veces yo creo que no es nada fácil que aceptemos la palabra de Dios. A veces es difícil escuchar la palabra de Dios, mucho más difícil a veces es aceptar la palabra de Dios, porque aceptar la palabra de Dios significa de alguna forma hacerla nuestra, guardarla en el corazón, querer que la palabra de Dios se haga vida en mi propia vida, ¿no? Es como que mi vida habla de que vivo la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es lo que estamos llamados a vivir. Y entonces cuando el mundo ve a un cristiano, ¿qué es lo que ve? Ve a alguien que se cree y que vive aceptando la palabra de Dios. A lo mejor no hace falta que nos preguntemos cuando el mundo ve a un cristiano. Nos podemos preguntar cuando nos encontramos unos a otros dentro de la iglesia. ¿Nos animamos unos a otros a vivir en la palabra de Dios? ¿No? Y es importante hacerlo porque muchas veces no es nada fácil. Yo creo que hoy el Señor nos regala, porque siempre es un regalo su palabra, hoy el Señor nos regala una palabra que a lo mejor no es fácil de aceptar, porque como escuchábamos al principio de la misa, rompe nuestros esquemas de justicia. Dios no es justo como nosotros entendemos que hay que ser justo a lo mejor. Dios no imparte justicia como nosotros haríamos justicia. Y nos pone este ejemplo, esta parábola, que fijaros cómo empieza, porque dice el Señor: el reino de los cielos se parece, es semejante. Cuando el Señor nos quiere hablar de su reino, nos quiere hablar del cielo, de su casa, de donde Él nos quiere llevar, nos dice: el reino del cielo se parece, y nos cuenta esta parábola. Un propietario salió a contratar jornaleros para su viña. Y entonces sale a la primera hora de la mañana y contrata, y entonces se ajusta en un denario. Un denario era el sueldo de un día. Fijaros, la jornada de un hebreo duraba 12 horas. Nosotros a veces nos escandalizamos por tener que trabajar 8, pues fijaos, un hebreo
trabajaba 12 horas, ¿no? Y se dividía la jornada como en 4 partes de 3 horas. Y por eso nos cuenta el Evangelio que sale no solo a la primera hora de la mañana, sino que sale a media mañana, sale a mediodía, sale a media tarde. Y nos dice el Evangelio que salió en la 11ª hora. La 11ª hora, el texto original del Evangelio habla de la 11ª hora, que es la última hora, al caer la tarde, ¿no? Cuando ya se está acabando la jornada. Y entonces vuelve a contratar jornaleros para su viña. Y entonces llega al final y se dispone a darles a cada uno el jornal y le dice al capataz, págales, empieza por los últimos. Y los últimos reciben un denario. Y entonces, cuando llegan los primeros, nos dice el Evangelio, con criterios muy humanos, ¿verdad?, que ellos pensaban que recibirían más. Yo creo que cualquiera de nosotros pensaría lo mismo, yo por lo menos, ¿no? No sé vosotros. Y entonces se quedan con los ojos como platos cuando ven que reciben lo mismo que los que han llegado y han trabajado 1 hora. Y esto, fijaos, nos ha pasado, yo creo que a lo largo de nuestra vida, no sé cuántas veces, porque yo siempre me acuerdo que cuando era pequeño era motivo de bronca en mi casa, que llegaba y es que yo he hecho esto y mi hermano no. Es que yo he recogido y mi hermano no ha recogido. ¿No? Y entonces surge la protesta. Protestan. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta cuánto daño nos puede hacer protestar. Porque protestar es muy fácil. ¿Y cuánto daño nos hace? El primer daño de todos es que cuando tú le protestas, los hijos a los padres, los esposos entre ellos, o los padres a los hijos, cuando tú protestas a una persona, la primera consecuencia es que tu corazón empieza a alejarse del corazón del otro. Y así no se puede vivir. Así no se puede vivir porque estamos hechos para amarnos. Estamos hechos para estar cerca, no para alejarnos. Dios a nosotros no nos quiere lejos, nos quiere cerca de Él. A protestarle a Dios, que a veces también nos puede pasar, ¿verdad? A mí me pasa, nos aleja del corazón de Dios y nos hace incapaces de descubrir, de vivir una cantidad grande de bienes que se nos dan en esa relación. Porque cuando tú protestas se te olvida todo lo bueno. Esto nos pasa a vosotros, a mí me pasa, ¿no? Se te olvida lo bueno. Discutes con tus hijos o con tu marido y se te olvida que tienes unos hijos maravillosos, pero que no son perfectos. Claro. Tienes un Dios que es maravilloso, pero permite cosas que no entiendes y que te cuestan, porque como nos decía el profeta Isaías, sus caminos no son tus caminos. Entonces, se nos olvida lo bueno y la cantidad de beneficios que recibimos. ¿Qué les pasó a los del Evangelio que llevaban desde la primera hora trabajando? Que no entendieron una cosa que es fundamental, que el mayor regalo de todos es estar en la viña. Este es el regalo. Entonces, los que han sido llamados en la primera hora, porque a todos el Señor nos ha llamado a formar parte de su viña, que es la Iglesia, y unos han llegado antes y otros han llegado después. Y lo importante no es eso. Lo importante es llegar a la viña, porque Dios a todos nos quiere dar lo mismo, que es su salvación. A todos nos quiere regalar el Señor el cielo. A todos nos quiere hacer formar parte de su familia y de su casa.
A todos el Señor nos da su cuerpo y su sangre. A todos el Señor nos redime, nos salva. El premio es el mismo. Y lo importante no es llegar antes o después. Lo importante es estar en la viña. Entonces, algunos, por ejemplo, hemos nacido en la iglesia. Porque desde pequeñitos nuestros padres nos han traído a la iglesia, nos han educado en la fe, ¿verdad? Nos han transmitido, nos han enseñado a recibir los sacramentos. Hay algunos, a mí me ha pasado, que hay un momento en el que se han ido de la viña. Pues yo me fui de la viña, no quería saber nada. Y gracias a Dios en algún momento volví. Y le pido a Dios y le suplico que no me vuelva a marchar nunca. Porque aquí libres no estamos ninguno de nada, pero uno se puede marchar de la viña. El Señor no te quita ni siquiera la libertad que tienes para marcharte. Y hay otros que llegan, pues no sé, unos con 43 años y otros con 58. Y algunos llegan antes de morirse. Y entonces, ¿os imagináis que cuando llega el momento en el que el Señor nos vaya a dar el premio que nos ha prometido, nosotros le dijéramos, joder, es que este acaba de llegar y le has dado lo mismo que a mí? Yo creo que no podemos llegar al cielo si tú no quieres que los demás también lleguen. No podemos llegar al cielo si no quieres que los otros también lleguen. Dios no te puede salvar si tú no quieres que los demás también se salven, porque formamos parte del mismo pueblo de Dios. Otra cosa es que uno no quiera salvarse, que uno no quiera acoger la salvación de Dios. Eso es distinto. Pero el Señor nos quiere salvar a todos. Y por eso el profeta Isaías nos decía, busca al Señor mientras se le encuentra, invócale mientras está cerca, conviértete de la mala conducta, abandona el mal camino, porque nos podemos perder, no estamos libres de perdernos. Y fijaros que esta parte del libro del profeta Isaías es un momento en el que el profeta Isaías escribe al pueblo de Dios que ha sufrido el destierro. Dios había permitido, y entonces forma parte de su plan. Sus planes no son nuestros planes. Dios había permitido que su pueblo lo perdiese absolutamente todo. Su casa, la tierra prometida, sus sacerdotes, la monarquía, el templo, sus altares, todo al destierro. Y formaba parte del plan de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque el pueblo de Dios hubo un momento en el que piensa que Él se lo guisa, Él se lo come, Él es autosuficiente, no necesito a Dios y empiezo a idolatrar a otros dioses. Y entonces Dios permite que tengan que afrontar las consecuencias de cómo viven, pero no abandona a su pueblo. Lo prepara para una nueva liberación, para un nuevo éxodo, para que su pueblo sea consciente que sin su Dios no puede vivir. Esto, hermanos, es para nosotros. No podemos vivir sin Dios. Bueno, podemos vivir, pero podemos vivir como vive el mundo en el que nosotros vivimos. Y a nosotros el Señor nos propone una forma de vivir que es contracultural. Contracultural. Su justicia no es nuestra justicia, su forma, su manera no son las nuestras. No, decía el profeta Isaías, ¿cuánto dista el oriente del ocaso? Así distan los planes de Dios de los nuestros. Y en maneras de vivir podemos poner muchos ejemplos. Hoy el apóstol San Pablo nos ha regalado uno del que a veces nos gusta muy poco hablar, y yo soy plasta con esto. Y el apóstol San Pablo escribe a la comunidad de los filipenses y les dice, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Y entonces, a lo mejor nosotros nos tenemos que preguntar,
¿estar con Jesús es lo mejor? ¿Lo mejor de mi vida es estar con Jesús? Porque claro, si lo mejor de mi vida aquí no es estar con Jesús, en el cielo, que voy a estar todo el rato con Él, pues tú me contarás. Lo mejor de mi vida no es estar con Él, estar con el Señor. Y fijaros que San Pablo había dado la matraca a sus comunidades, especialmente a los tesalonicenses, diciéndoles: prepárate, el Señor va a volver, Dios va a venir sobre las nubes del cielo, Dios nos va a llevar al cielo con Él, el mundo en el que vivimos se termina, porque Dios nos ha hecho esta promesa: el mundo en algún momento se va a acabar, el Señor volverá como se fue al cielo, y un cielo nuevo, una nueva tierra, todos en el reino de Dios. Nosotros lo decimos en el credo todos los domingos. Creemos que el Señor volverá para juzgar vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Esto tiene que suceder. El apóstol San Pablo, R que R, pum, 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 y Dios le tiene que preparar, no para eso que sucederá, sino que le prepara para morir. Y entonces escribe a los filipenses, como hemos escuchado hoy, y les escribe estando prisionero en Éfeso, estando en la cárcel. Y estaba en la cárcel después de haber sufrido palizas, hambre, sed, de que lo han desnudado, de que ha sufrido un naufragio, lo han apedreado y ha sufrido lo que no está escrito. ¿Cuál es la clave? Que San Pablo ha sabido sufrir, porque ha sufrido con Cristo, porque ha aprendido a vivir con Cristo, ha aprendido a vivir estando con Cristo. Se trata de aprender a vivir con el Señor, hermanos. Los planes de Dios no son los nuestros, lo experimentamos un montón de veces. Aparece una enfermedad en el momento que peor me sienta. Resulta que cuando unos esposos quieren que venga un hijo, no llega. Y cuando no quieren, encima aparece un hijo, que es el peor momento de todos. Y entonces cuando parece que estás más tranquilo, aparece la peor de las dificultades. Lo importante no es eso. Lo importante es cómo vivimos eso. Yo lo vivo con Cristo. Los del Evangelio que se quejan y protestan diciendo: es que nosotros hemos aguantado el peso del día y el bochorno. No lo vivieron con Cristo. Yo aguanto el peso de cada día con Cristo. Aguanto las dificultades con Cristo. Mi corazón se prepara cada día para vivir con Cristo. Entonces, cuando uno aprende a vivir así, descubre que la muerte no es una tragedia, sino que, como decía San Pablo, es una ganancia. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Esto solo lo puede decir el que ha aprendido a vivir con Cristo. Miguel de Unamuno, al que todos conocéis, ¿verdad? Os suena, comentando un cuadro famoso de un crucificado de Velázquez, dice: sin Cristo nacemos para morir. Con Cristo morimos para nacer. Y nosotros nos podemos preguntar qué preferimos: ¿nacer para morir o morir para nacer? Porque el Señor nos ha hecho una promesa. Hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a aceptar su palabra. Y podemos pedirle al Señor generosamente que nos ayude a ser agradecidos con todo lo que sucede. Porque San Juan Crisóstomo, al que hemos celebrado hace poco, decía: ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Que te destierren, y él sufrió el destierro 2 veces. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Qué te puede pasar? ¿Que pierdas tus bienes o tu dinero o que te los confisquen? Y dice él: sin nada viniste a este mundo y sin nada te irás de él. Si el Señor me quiere aquí, le doy gracias. Y si me quiere allí, también le doy gracias. Amén.